Vamos a continuar con la última mesa, la mesa 15, la racionalidad y la política, que va a estar a cargo de 4 compañeros de acá de la universidad y de Facundo Bey desde Argentina. Muy bien, vamos a empezar con Fernando Albán, profesor de literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y también miembro del Grupo de Investigación Filosofía y Humanidades, Crisis y Desafíos Contemporáneos, adscrito a la PUCE. Su disertación de esta tarde va a ser sobre Wittgenstein y el sentido tácito del mundo. Por favor, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes. Bueno, tengo que empezar señalando y disculpándome porque en el proceso de elaboración de la ponencia decidí cambiar el título y el título de este texto que voy a leer se llama Wittgenstein y la filosofía de los juegos de lenguaje. Mantener el otro título habría significado, me habría generado muchos problemas por cuestiones del tiempo para poder desarrollar la temática. Simplemente señalar que este texto se circunscribe a los planteamientos desarrollados por Wittgenstein luego de una larga para, una vez que él escribió el Tractatus, ¿sí? Tuvo una para bastante extensa, no volvió a escribir ni a manifestarse públicamente, y después de esta gran para, él retoma la actividad filosófica desarrollando la problemática justamente de los juegos de lenguaje, en donde va a desarrollar una postura extremadamente crítica con respecto al primer Wittgenstein, al Wittgenstein del Tractatus Lógico-Político, filosóficos, perdón. Entonces, esa es una aclaración. La segunda es que esta problemática, yo trabajé Wittgenstein hace muchísimo tiempo, cuando era estudiante en Francia. Entonces, es una de las tesis que escribí en Francia y me sustento en ese trabajo elaborado hace bastante tiempo ya. Y voy a destacar en este texto una de las problemáticas que trabaja Wittgenstein en relación al lenguaje. Bueno, entonces comienzo. Wittgenstein y la filosofía de los juegos de lenguaje. ¿Qué es el significado de una palabra? A esta pregunta con la que se abre el Cuaderno Azul, uno de los textos de Wittgenstein, Wittgenstein responde: abordemos esta cuestión preguntándonos, en primer lugar, ¿qué es explicar el significado de una palabra? ¿A qué se parece la explicación de una palabra? Esta pregunta, 2 puntos. ¿Cómo se mide una longitud? Nos ayuda de manera análoga a comprender esta otra pregunta. ¿Qué es la longitud? Fin de cita. Wittgenstein sustituye la búsqueda de la definición o de la explicación del significado de una palabra por la descripción de su uso. Mediante la descripción de una práctica determinada en la que interviene la palabra. Dicho de otra manera, la búsqueda de la pureza de una unidad formal, de una esencia, se sustituye por la descripción de una acción, de un acto de discurso, de un evento lingüístico. La pregunta, ¿qué es? Es una pregunta teórica, es decir, tiene un carácter general, ya que busca establecer lo que es común a un conjunto de fenómenos. En este sentido, busca delimitar los contornos de una sustancia o una esencia, pero para ello debe abstraerse de todo lo que lleva el sello de lo aleatorio,
de lo accesorio. Todo lo que contribuye a crear un caso particular o todo lo que confiere singularidad a un evento es rechazado por la explicación, por la definición, ya que para ella no es más que una apariencia. Así, todo lo que tiene valor ejemplar es sospechoso de ser demasiado superficial. A los ojos de la definición, solo importa la profundidad, solo lo que permanece inalterado detrás de la superficie. Cito a Wittgenstein. Para encontrar la verdadera alcachofa, le quitamos las hojas. Fin de cita. Por eso añade Wittgenstein, sigo citando, el significado sería una especie de aura que la palabra lleva consigo y que reviste en cualquier uso y que subsiste en cualquier uso. La explicación del significado de una palabra equivale, por lo tanto, a señalar o mostrar lo que está correlacionado con la palabra, lo que la subyace. Y el privilegio que ha podido desempeñar este juego de lenguaje dentro de una determinada práctica conceptual ilustra lo que Wittgenstein denomina el método de la filosofía. Así es como el lenguaje ideal de los filósofos fue concebido bajo el modelo o modo de funcionamiento de los nombres propios y los sustantivos. Cito a Wittgenstein. Nos encontramos ante una de las grandes fuentes de extravío filosófico. Un sustantivo nos empuja a buscar una cosa que le corresponde. Fin de cita. Continúo con otra cita de Wittgenstein. Cuando habla del aprendizaje del lenguaje San Agustín, solo se refiere a la forma en que conferimos nombres a las cosas. La denominación parece ser aquí el fundamento, el alfa y el omega del lenguaje. San Agustín nunca habla de diferencias entre las categorías verbales y visiblemente por nombres entiende palabras como árbol, mesa, pan y por supuesto los nombres propios de las personas, pero después de eso sin duda también comer, aquí, allí, en definitiva, todas las palabras. Pero sin duda piensa primero en los sustantivos. Y Platón dice que la proposición está compuesta por sustantivos y verbos. Hago una acotación brevísima. En el Cratilo de Platón, que sería el comienzo, uno de los comienzos importantes de la reflexión sobre el lenguaje, Platón concibe al lenguaje como una lengua de nombres. Es decir, la esencia del lenguaje es el nombre. Para seguir en conformidad con lo que está cuestionando Wittgenstein, el tema de la denominación. Prosigo. La denominación, forma bajo la cual opera desde Platón el mito filosófico del lenguaje, pretende relacionar dos órdenes de elementos distintos y la significación parecería ser el resultado. Por lo tanto, en el caso del lenguaje de los nombres, habría un plano constituido por las palabras y otro plano superpuesto a este en el que existirían los significados de los objetos que las palabras pretenden representar. Dicho en otros términos, a cada pronunciación de una palabra corresponde un significado que es la imagen del objeto que el nombre representa. La impresión sensible de la palabra vista u oída se refleja en el significado como contenido, en tanto contenido vivido que se correlaciona con ella. Y esto como condición para que la comprensión de la palabra llegue a la conciencia. La distinción entre dos órdenes de elementos o dos planos equivale, por tanto, a postular la existencia de un cuerpo de significados, palabra de Wittgenstein, en tanto que cuerpo invisible, correlacionado con las palabras que deben depositarse en algún lugar, por ejemplo, en el alma del sujeto o en un escenario interior. A esta concepción del lenguaje y de la significación corresponde, por tanto, la hipótesis de un alma, de una interioridad o de un lugar cualquiera como depósito de sentido.
Cito a Wittgenstein. ¿No es acaso la inclinación a imaginar un cuerpo de significados similar a la que nos lleva a imaginar un lugar del pensamiento? ¿Debe todo hombre estar necesariamente inclinado a decir que piensa con su cabeza? Fin de cita. Prosigo con otra. Una de las cosas más peligrosas para nuestras consideraciones es la idea de que pensamos en la cabeza, con la cabeza, la idea de un proceso que se desarrolla en la cabeza, en ese espacio completamente cerrado, confiere al pensamiento algo de oculto. Fin de cita. Todo sucede como si la palabra o el signo fueran solo una prenda de vestir o, a veces, incluso un disfraz que oculta o disimula algo más profundo, algo que se supone que ocurre en un segundo plano. Por lo tanto, cuando pronunciamos o escuchamos una frase, tenemos la sensación de que detrás de las palabras, en otra escena, se desarrolla un proceso auténtico que da lugar a una experiencia auténtica. Palabra de Wittgenstein. Aquí, la posibilidad de uso, la presentabilidad, precede y determina la presentación o el uso efectivo de la palabra. Esto sugiere una especie de enfermedad general del pensamiento, esto lo dice Wittgenstein, que consiste en buscar y encontrar siempre lo que podríamos llamar un estado mental del que brotarían todas nuestras acciones como de un reservorio. Fin de cita. Pero, una vez más, si la denominación supone la existencia de dos órdenes heterogéneos, es necesario que una tercera instancia venga a ordenar o presidir la relación entre una palabra y un objeto. Esta otra instancia, alma, espíritu, interior, subjetividad, etc., es precisamente lo que ocupa el fondo, la profundidad oculta, o lo que se supone que produce esa cosa misteriosa que es entonces la significación. Cito en pie de página. Los problemas que surgen, fíjense, ¿no? Los problemas que surgen de una interpretación errónea de nuestras formas lingüísticas tienen el carácter de la profundidad. Son inquietudes profundas, están tan arraigadas en nosotros como las formas de nuestro lenguaje. Su significado es tan grande como la importancia de nuestro lenguaje. Preguntamos, ¿por qué sentimos que una broma gramatical es profunda? Y de hecho, ahí reside la profundidad filosófica. Sí, un fragmento extraído de investigaciones filosóficas. Otra cita. Porque el problema filosófico surge cuando la lengua está en fiesta, y es entonces cuando podemos imaginar con certeza que la denominación es un acto singular del alma, su forma de bautizar un objeto. Fin de cita. He aquí, según Wittgenstein, el intento de considerar al lenguaje como parte de un mecanismo psicológico de orden privado, oculto, pues la significación parece estar ya dada o adquirida en la sombra de la palabra, que es la intención. Es como si alguien se preguntara, cito, para poder cantar una melodía de memoria, ¿hay que cantarla a partir de lo que se oye en el espíritu? Fin de cita. Aquí la melodía cantada pasa por ser una copia, una reproducción o una traducción de un hipotético original que yace en la profundidad oculta de la subjetividad. Así, la generalización del procedimiento que consiste en pensar el lenguaje haciendo de este una nomenclatura está en el origen de gran parte de los problemas filosóficos. Cita. El error que podemos cometer podría expresarse así. Buscamos la utilización de un signo, pero la buscamos como si se tratara de un objeto que coexiste con el signo. Una de las razones de este error es, nuevamente, que buscamos una cosa que corresponda a un sustantivo. Fin de cita. Ahora bien, para hacer frente a esta comprensión simplista, pues reduce el sentido del lenguaje a uno solo de sus innumerables juegos, Wittgenstein recurre al juego de ajedrez. Precisamente, para que la explicación de una pieza de ajedrez tenga sentido, es decir,
para que pueda entenderse y por lo tanto para que produzca un efecto determinado en el juego, es necesario que todo el ámbito de los juegos esté implicado en la explicación ostensiva de la pieza del juego. Del mismo modo, para que la definición demostrativa del significado de una palabra o la acción por la que se da un nombre a una cosa tenga sentido, es necesario que en esa acción esté implicado todo el ámbito del lenguaje o de los juegos del lenguaje. Por esto requiere que nos encontremos desde el principio y desde el comienzo del juego en el ámbito totalmente distinto en un ámbito totalmente distinto al del espacio privado. Implica que ya nos encontremos en el espacio común del dominio de una técnica, en la pertenencia común al campo del lenguaje, al ámbito del sentido, lo cual no es el caso del ideal de la denominación, donde el acto estaba en cierto modo preformado, previsto, programado en un espacio privado, subjetivo, interior, y ello incluso antes de que se hubiera producido su puesta en juego en un acto de lenguaje. En este sentido, entendemos las palabras de Wittgenstein, cito: el hecho de nombrar a uno constituye un movimiento en el juego del lenguaje. Del mismo modo que colocar una pieza en el tablero de ajedrez no constituye un movimiento en una partida de ajedrez. Se puede decir que nada se ha hecho aún por haber nombrado una cosa. Todavía no tiene nombre salvo en el juego. Esto era también lo que Frege quería decir cuando afirmaba que una palabra solo tiene significado en el contexto de la proposición. Fin de cita. Para saber cuál es el sentido o el significado de una pieza de ajedrez o de una palabra en el contexto de una lengua, es preciso saber cuál es el uso que podemos hacer con la palabra y con la pieza. Ahora bien, el saber, y esto se refiere a la gramática de la palabra saber, no es el lugar de una competencia privada innata, ni un reservorio espiritual del que brotara el nombre que ya estaría listo para ir al encuentro de la cosa. Este saber es el lugar de un aprendizaje, de un entrenamiento que adquirimos jugando un juego de lenguaje. Por lo tanto, es un hacer, una acción que nos expone a algo que no proviene de nosotros. No proviene de nosotros, nos gustaría decir, nos sucede, nos viene del otro. Este saber ofrece la acción de su pasividad, ofrece, por así decirlo, el acto mismo del sentido. Aquí la competencia implica la performatividad, al igual que la potencia implica el acto. Sabemos lo que podemos y hacemos lo que sabemos. Solamente si ya estamos en el juego, porque ahí saber es hacer. De ello se deduce que el saber hace y puede incluso antes de saber que sabe. Ser pasible de poder el sentido, y solo se es capaz de poder el sentido, es de estar desde el principio arrojado al flujo de la vida. Por lo tanto, el nombre es tal únicamente dentro del juego, solo si está puesto en juego, es decir, lo que permite que la explicación demostrativa de una palabra tenga sentido no se debe a la competencia de una subjetividad creadora, ya que si así fuera, solo se podría desear el sentido. En definitiva, lo que implica la significación de una palabra es un acto, un hacer que, una vez más, no se debe ni a una operación interna, competencia, ni a un arte oculto, intención, sino que es el lugar de la performatividad general del lenguaje. Poder el sentido es estar desde el principio en el elemento del juego, y esto antes de cualquier significación, puesto que el sentido es nuestra posibilidad más propia que podemos sin condiciones. ¿Qué podríamos responder si alguien nos pregunta qué nos pasó al escuchar la palabra rojo? Diríamos que inmediatamente después de escuchar la palabra, su imagen, el contenido vivido del significado, apareció en nuestra mente, pero
Vemos siempre la misma imagen en nuestra mente cuando alguien nos pide que le compremos una rosa roja o cuando alguien nos dice que nos detengamos cada vez que nos encontramos con un semáforo en rojo en nuestro camino. En estos dos contextos en los que aparece la palabra rojo, sentimos y tenemos siempre la misma impresión o la interpretamos de manera diferente y pensamos en cómo la interpretamos, pero ¿por qué en el uso habitual de la palabra rojo nunca nos encontramos con este tipo de preguntas? Estas preguntas desaparecen en cuanto dejamos de buscar una explicación, es decir, algo que se esconde detrás de la palabra, un proceso interno o algo como el efecto que produce en nosotros una experiencia específica y nos ceñimos al uso real de las palabras. Cito: por lo tanto, cuando dejamos de lado las explicaciones, cuando decimos que, en definitiva, la explicación nos es indiferente, queda, sin embargo, una observación gramatical. Se refiere al uso de la frase: ahora veo una expresión determinada del rostro en un cuadro. Fin de cita. Saber atenerse al uso de la expresión es saber mantenerse en los límites de su aspecto, de sus rasgos externos. Es en la superficie donde el pensamiento, la idea, la representación, el significado se encuentran inscritos, por así decirlo, en letras grandes y no en un fondo oculto. Cito: lo que percibo en el momento en que surge un aspecto no es una propiedad del objeto, sino una relación interna entre él y otros objetos. Fin de cita. Apreciar un aspecto no es hacer una conjetura o una hipótesis sobre lo que se esconde detrás de él. Estimar un aspecto tiene más bien la densidad del abandono. Aquello, se podría decir, fluye por sí solo. Precisamente, señala Wittgenstein, todo mito filosófico radica en una cierta tendencia a generalizar el proceso de denominación cuando los nombres han sido separados de sus usos. Y este sería el gran error cometido por los nominalistas, la reducción de las palabras a las formas simples de los nombres. El nombre que Saussure considera como el hecho misterioso constituido por la unidad pensamiento-sonido es quizás el prototipo de una forma descompuesta de la expresión que marca la instancia última del análisis de nuestras formas de lenguaje. Con el nombre, sobre todo en su forma de sustantivo, cuya esencia es la de describir cuya esencia es la de describir, cuya esencia no es la de describir relaciones, sino procurar denominaciones, tal vez tengamos el refugio de la fuera del juego, que es el de la sustancialidad. Pero ¿qué pasaría si el análisis no tuviese fin, si no llegara a ningún fondo? En otras palabras, ¿qué pasaría si el trabajo que consiste en descomponer, en desenlazar, que está en el origen del análisis, fuera interminable? Si siempre hubieran nudos que deshacer o formas compuestas que descomponer. La imposibilidad de detener un análisis, como la posibilidad de pensar esa indetención, tal vez sería la verdad si fuera una de la filosofía de los juegos del lenguaje. Por tanto, para escapar de los riesgos contenidos en la eventualidad de hallar un fondo unificado, un principio último, hay que saber deshacerse de la explicación y mantenerse dentro de los límites de lo que enseña el uso, es decir, mantenerse dentro de los límites del juego. Sin embargo, en el ámbito del juego o de los juegos, nada es definitivo ni está estrictamente delimitado. Cito:
El ámbito del juego es superfluo decir que es limitado. Es simplemente el alcance de su práctica efectiva, accidental. Con los juegos de lenguaje asistimos a una diversidad prodigiosa, siempre inestable, sin medida y por lo tanto susceptible de análisis, ya que siempre es diferente. Cito: seguimos sin ser conscientes de la prodigiosa diversidad de todos los juegos de lenguaje cotidianos, porque el revestimiento de nuestro lenguaje hace que todo parezca igual. Algo nuevo, espontáneo, específico, es siempre un juego de lenguaje. Esta diversidad inestable, que tiene la densidad de una actividad, de una práctica, de una constelación de comportamientos y gestos, hace inútil cualquier intento de clasificación o recuento que pretenda ser exhaustivo, es decir, formal, lógico e interno. Los vínculos o similitudes que se pueden intentar establecer se basan más bien en lo que Wittgenstein denomina el parecido de familia. La expresión el parecido de familia tiene la función de resaltar, rastrear y acentuar los rasgos más visibles y evidentes de los juegos de lenguaje relacionados entre sí. El criterio que permite decidir sobre la relación entre los diferentes juegos se encuentra en la superficie de la expresión y no en un plano subyacente a ella. El parecido familiar se alía, por tanto, con la parte más expuesta de la expresión, la que nos salta a la vista por el efecto de su familiaridad, la que constituye la singularidad de la expresión. Dicho esto, los límites trazados por las agrupaciones entre los juegos emparentados por similitudes familiares no pueden ser definitivos. O más bien, cito, no conocemos ningún límite porque no hay ninguno trazado. Fin de cita. En resumen, cuando trabajamos para establecer una semejanza familiar, cito, unimos fibra a fibra al hilar un hilo. Y la resistencia del hilo no reside en el hecho de que una fibra cualquiera lo recorra en toda su longitud, sino en el hecho de que varias fibras se envuelven mutuamente. Fin de cita. Ya termino. Los juegos de lenguaje abren una diversidad enmarañada, inestable, cambiante y viva de gestos, hábitos, comportamientos, actos de discurso, en resumen, de formas de vida que no están relacionadas entre sí por un hilo conductor, por una forma lógica. Por lo tanto, no esconden ningún trasfondo, profundidad o esencia oculta. Aquí todo yace en la superficie, incluso la profundidad, podríamos decir, si insistimos en hablar de ello. Nada está oculto y por lo tanto a la espera de ser revelado. El velo no esconde nada, sino que ofrece la actividad, la acción, el espectáculo de sus innumerables pliegues. Esto constituye, por supuesto, la posibilidad de una... Esto excluye, por supuesto, la posibilidad de una base unificada, común a todo el ámbito del juego, que sería algo así como una forma totalmente depurada de la expresión. Del mismo modo, tampoco hay que convertir un juego concreto en el modelo ideal que pueda sustituir a los demás juegos para explicarlos o complementarlos. Paréntesis ahí. Lo que hace Descartes cuando constituye el juego del lenguaje que se resume en la expresión pienso, luego existo, en una especie de modelo generador de todos los otros. Es más, los juegos de lenguaje no necesitan complementarse con ninguna explicación. Un juego no explica a otro
ya que no son, cito, partes incompletas de un lenguaje, sino lenguajes completos en sí mismos. Fin de cita. Tratar de explicar un juego de lenguaje equivale a encontrarle un sustituto, algo que yace detrás de la superficie de las palabras. Cita: nuestro error es buscar una explicación donde deberíamos concebir los hechos como fenómenos originales, donde deberíamos decir, tal juego de lenguaje se juega. Fin de cita. Pero aceptar o dejar venir un juego de lenguaje tal y como se juega no es una prueba de resignación ante una incapacidad o falta de algo mejor. Por el contrario, aquí llegamos al límite de toda explicación, ya que no podemos ir más allá del juego. Y esto es aún más cierto si tenemos en cuenta que la explicación misma está arraigada en un juego de lenguaje. Cuando aceptamos el juego tal y como se juega, cuando dejamos que el juego venga tal y como es decir, en juego, jugando, no hay ni la intimidad ni la distancia necesaria para hacer una conjetura que vaya de la superficie a la profundidad, de la palabra al significado o de la expresión a su interpretación. Cito: en una conversación normal no me pregunto por el significado de las palabras, por lo que hay detrás de ellas. Las palabras fluyen y la transición se produce por sí sola entre ellas y los actos, entre los actos y ellas. Ninguno de nosotros, cuando calcula, se pregunta si lo hace pensando o si lo hace como un loro. Fin de cita. Lo que ocurre aquí, cuando calculamos o hablamos en una conversación, o también cuando comprendemos una melodía o reconocemos un conjunto de trazos sobre un papel, todo esto tiene la amplitud y la densidad de un gesto, de un movimiento sin distancia ni intimidad necesarias para establecer la concordia o la unión entre dos órdenes de elementos diferentes, pues no se trata de una representación, sino más bien de un rostro. El rostro nos mira y sobrecoge antes de toda significación. Gracias.